Juan José Benítez, conocido como J. J. Benítez, es un autor español famoso por su extensa serie de libros Caballo de Troya, en los que explora y narra las historias de Jesús de Nazaret desde una perspectiva que desafía las visiones tradicionales del cristianismo. Benítez ha planteado en diversas ocasiones que su objetivo es abrir un espacio de cuestionamiento sobre los dogmas que rodean la figura de Jesús y ofrecer una narrativa que permita una interpretación distinta. Su enfoque ha atraído tanto seguidores como críticos que encuentran en sus teorías una amenaza a las bases establecidas de la fe cristiana. J. Benítez argumenta que Jesús de Nazaret no era un ser divino en el sentido que las religiones institucionales han promovido a lo largo de los siglos. Esta idea de un Jesús exclusivamente humano representa un desafío directo a uno de los pilares centrales de la fe cristiana, que sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, la encarnación divina en la tierra. La figura de Jesús en la historia y la religión. La figura de Jesús de Nazaret ha sido motivo de estudio y veneración por más de 2000 años. Desde el surgimiento del cristianismo, se ha mantenido la creencia en su divinidad como uno de los fundamentos incuestionables de la fe. Sin embargo, varios historiadores, teólogos y autores como Benítez han intentado explorar otras facetas de su vida, viendo a Jesús más como un líder espiritual, un profeta o un filósofo que como una entidad divina. Benítez no es el primer autor que presenta a Jesús como un hombre común con ideas revolucionarias. Sin embargo, lo innovador de su propuesta es que, además de argumentar que Jesús no era divino, plantea que la Iglesia y otros sectores del poder han ocultado deliberadamente esta realidad para conservar una estructura de control sobre las masas. En su serie de libros, Benítez utiliza un enfoque narrativo para presentar a Jesús como un hombre con emociones, deseos y vulnerabilidades humanas, lo cual contrasta marcadamente con la imagen tradicional del Jesús perfecto y sin pecado. La teoría de la no divinidad. Argumentos clave de Benítez. Benítez propone varios argumentos que respaldan su teoría de que Jesús no era divino. Entre ellos destacan: humanización de Jesús. Benítez busca presentar a Jesús como un hombre de carne y hueso, una persona que se enfrenta a dilemas éticos y personales, y que siente miedo, amor y dolor. Al poner a Jesús en un contexto de vulnerabilidad y emociones humanas, se aleja de la figura idealizada y perfecta que se presenta en los evangelios. Inexistencia de milagros sobrenaturales. Benítez sugiere que muchos de los milagros atribuidos a Jesús en realidad tienen explicaciones racionales o pueden ser reinterpretados como actos de sanación o empatía sin necesidad de poderes sobrenaturales. Este argumento apoya su visión de que la divinidad atribuida a Jesús fue una construcción posterior y no una realidad que él mismo promoviera. Influencia de las tradiciones de la época. Benítez argumenta que la figura de Jesús fue moldeada, en gran parte, por las necesidades de las primeras comunidades cristianas que buscaban una identidad y un líder con características divinas. En este sentido, Benítez señala que los escritos del Nuevo Testamento pueden haber sido interpretados y modificados con el propósito de resaltar la naturaleza divina de Jesús, alineándose con las expectativas mesiánicas de la época. Manipulación del mensaje original. Según Benítez, el mensaje original de Jesús fue transformado y reinterpretado para sostener la idea de su divinidad y de su rol como Salvador universal. En sus obras, propone que Jesús se consideraba un maestro o guía espiritual, pero no necesariamente alguien con una naturaleza divina. Implicaciones filosóficas y teológicas de la teoría. Las ideas de Benítez invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la divinidad y la necesidad de entender a Jesús como un hombre que, aunque extraordinario, era humano. Su enfoque desafía las nociones de fe en varios sentidos. Relación entre Dios y la humanidad. La idea de que Jesús era solo un hombre redefine el concepto de Dios en el cristianismo. Si Jesús no era divino, entonces Dios no habría interactuado directamente con la humanidad a través de la encarnación de Jesús.
Esto plantea preguntas sobre la naturaleza de la comunicación divina y cómo los humanos pueden entender a Dios. La salvación y el papel de Jesús. Si Jesús no era el Hijo de Dios, entonces su papel en la salvación de la humanidad queda en cuestión. Para los cristianos, la crucifixión de Jesús es el acto de redención que libera a la humanidad del pecado. Si Jesús no era divino, ¿qué significado tiene entonces su sacrificio en la cruz? El poder institucional de la Iglesia, la idea de un Jesús humano pone en tela de juicio la autoridad moral de la Iglesia, que se basa en la idea de la divinidad de Jesús para justificar sus enseñanzas y doctrinas. Al cuestionar la divinidad de Jesús, Benítez también cuestiona el fundamento de las instituciones religiosas que han interpretado y transmitido su mensaje a lo largo de los siglos. Recepción y controversia. La propuesta de Benítez ha generado reacciones mixtas, tanto de aceptación como de rechazo. Algunos lectores consideran que sus teorías ofrecen una visión refrescante de Jesús, permitiéndoles acercarse a él de una manera más humana. Otros, en cambio, lo ven como una amenaza a la fe tradicional, ya que sus ideas desafían directamente la doctrina básica de la divinidad de Cristo. Las instituciones religiosas han respondido de manera crítica a sus obras, afirmando que las teorías de Benítez son peligrosas y que tergiversan el mensaje cristiano. Sin embargo, el autor ha señalado que su intención no es destruir la fe, sino abrir un espacio para el cuestionamiento y el debate, invitando a los lectores a explorar su espiritualidad y a buscar sus propias respuestas. Comparación con otras corrientes de pensamiento. Las ideas de Benítez guardan similitudes con corrientes de pensamiento humanistas y racionalistas que ven en Jesús a un maestro moral y un filósofo. Desde el Renacimiento y, especialmente, durante la Ilustración, pensadores como Thomas Jefferson y David Friedrich Strauss han cuestionado la divinidad de Jesús, considerándolo un personaje histórico que ofrecía enseñanzas éticas sin necesariamente poseer una naturaleza divina. Esta visión también se alinea con algunos planteamientos del pensamiento liberal en la teología, que propone una lectura de los evangelios desde una perspectiva simbólica o alegórica. En este enfoque, los milagros y las declaraciones de Jesús se interpretan como metáforas de principios éticos y espirituales, más que como eventos sobrenaturales. Conclusión: la fe en tiempos de duda. El trabajo de J. Benítez puede considerarse un esfuerzo por abrir un espacio de cuestionamiento en torno a figuras religiosas que históricamente han sido presentadas de manera incuestionable. Al presentar a Jesús como un ser humano, invita a los lectores a reflexionar sobre el poder de la fe y la necesidad de revisar constantemente las creencias establecidas para permitir una espiritualidad auténtica y personal. Este enfoque sugiere que el propósito de la fe no necesariamente tiene que basarse en la aceptación de dogmas inmutables, sino en la búsqueda personal de la verdad. Aunque las ideas de Benítez no son convencionales y han generado mucha controversia, ofrecen una invitación a revisar y replantear la relación que cada persona tiene con su espiritualidad y su manera de entender a figuras tan influyentes como Jesús de Nazaret. Este análisis intenta capturar la complejidad de la obra de J. Benítez, abordando sus ideas y los posibles impactos que pueden tener en el lector y en la sociedad, profundizando en el significado de la divinidad y la humanidad en Jesús. La tesis de J. Benítez de que Jesús era únicamente humano toca temas fundamentales en la filosofía de la religión, especialmente en lo que respecta a la divinidad. La idea de una figura religiosa con aspectos exclusivamente humanos pone de relieve un cuestionamiento profundo sobre la relación entre lo divino y lo humano. Según la doctrina tradicional cristiana, la divinidad de Jesús es lo que le otorga su poder salvador y lo distingue de otros líderes espirituales. Sin embargo, al sugerir que Jesús era solo humano, Benítez introduce una concepción que podría hacer que los valores y enseñanzas de Jesús fueran más accesibles y comprensibles, ya que sus seguidores podrían ver en él un ejemplo más cercano, libre de una barrera divina. Esta perspectiva también plantea la posibilidad de que las experiencias de sufrimiento,
amor y sacrificio de Jesús cobren un nuevo significado al ser vistas como vivencias humanas genuinas. Desde este punto de vista, los desafíos y sacrificios que Jesús enfrentó se entienden como propios de un ser humano con limitaciones y dudas, y no como el sacrificio de un ser omnipotente. Esta reinterpretación podría hacer que la experiencia de Jesús sea más relevante para las personas, ya que permitiría a los creyentes verse reflejados en su vida y aprender de su ejemplo como alguien que, al igual que ellos, debió enfrentar el sufrimiento y la muerte, las influencias culturales y el proceso de canonización de los evangelios. Otro aspecto importante en la teoría de J. J. Benítez es el cuestionamiento de la autenticidad y literalidad de los textos bíblicos, especialmente de los evangelios, en los cuales se sustenta la divinidad de Jesús. Benítez sugiere que las escrituras del Nuevo Testamento fueron influenciadas por las expectativas y creencias de las primeras comunidades cristianas, que estaban en busca de una figura mesiánica que cumpliera con profecías judías y sirviera como líder de una religión naciente. El proceso de canonización, la selección de textos sagrados considerados auténticos y válidos, también fue fundamental en la construcción de la imagen de Jesús como el Hijo de Dios. Durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, la Iglesia primitiva decidió cuál sería la versión oficial de Jesús que se enseñaría a los creyentes, excluyendo muchos otros textos y evangelios que presentaban visiones alternativas de su vida y misión. Por ejemplo, los evangelios gnósticos, que fueron posteriormente rechazados y considerados heréticos, ofrecían visiones de Jesús como un maestro de sabiduría espiritual más que como una entidad divina. La selección de ciertos evangelios para conformar el canon bíblico oficial sirvió para consolidar una narrativa en la que Jesús es presentado como el Mesías e Hijo de Dios. Benítez argumenta que este proceso de canonización no fue meramente una recopilación de los textos más auténticos o verdaderos, sino que estuvo influenciado por intereses políticos y teológicos. Al seleccionar ciertos textos y excluir otros, las autoridades de la Iglesia moldearon la figura de Jesús para satisfacer las necesidades de una institución en crecimiento, buscando autoridad y cohesión en torno a una figura sagrada que podría inspirar devoción y obediencia. La espiritualidad alternativa y el papel de la fe en la vida contemporánea. La visión de Benítez sobre Jesús como un hombre común refleja un cambio en la espiritualidad contemporánea, en la cual muchas personas están buscando caminos alternativos a la fe institucionalizada. Hoy en día, muchas personas se sienten desconectadas de las estructuras religiosas tradicionales y buscan una espiritualidad que sea más flexible y personal. Al interpretar a Jesús como un líder moral y un ser humano que encontró sentido en su vida a través de sus enseñanzas y relaciones humanas, Benítez ofrece una figura que no requiere de mediación institucional para ser comprendida e imitada. Este enfoque resuena con aquellos que creen que la verdadera espiritualidad no necesita pasar por doctrinas estrictas o estructuras jerárquicas. Desde esta perspectiva, el ejemplo de Jesús es inspirador porque representa a un hombre que encontró la paz y la trascendencia a través de la compasión, la justicia y la búsqueda de una verdad interior. De esta manera, el mensaje de Benítez puede ser visto como una invitación a cada individuo a encontrar su propio camino espiritual, utilizando el ejemplo humano de Jesús como una guía, sin necesidad de adherirse a una visión específica de lo divino. Las críticas y el futuro del debate. Las críticas hacia Benítez y sus obras han sido fuertes, especialmente desde sectores más conservadores del cristianismo. Estas críticas apuntan a que la teoría de la no divinidad de Jesús no solo es una reinterpretación libre, sino que constituye una amenaza directa a la fe cristiana. Los críticos argumentan que la divinidad de Jesús es el fundamento esencial del cristianismo y que cualquier intento de reinterpretarlo desde una perspectiva exclusivamente humana diluye y trivializa el significado de sus enseñanzas y su misión. Sin embargo, este debate también refleja un cambio en la forma en que las personas se acercan a la religión y a las figuras históricas.
A medida que la sociedad avanza hacia una mayor individualización de la fe, es probable que las ideas como las de Benítez ganen terreno entre aquellos que buscan una espiritualidad más centrada en el ser humano y menos en estructuras doctrinales rígidas. Esto abre una oportunidad para que las iglesias también reflexionen sobre su papel en la vida de las personas y busquen maneras de integrar interpretaciones más humanas y accesibles de Jesús sin renunciar a sus principios esenciales. En última instancia, el futuro del debate en torno a la humanidad o divinidad de Jesús dependerá de la capacidad de las instituciones religiosas y de los individuos de aceptar y comprender visiones alternativas. Así, la propuesta de Benítez es tanto un desafío como una invitación para que los creyentes reconsideren sus propias creencias y exploren la riqueza de la figura de Jesús desde múltiples perspectivas. Reflexión final: más allá de la divinidad, la humanidad como vía de trascendencia. La obra de J. J. Benítez y su exploración de un Jesús no divino invita a una reflexión profunda sobre qué significa verdaderamente ser humano. Si la vida y enseñanzas de Jesús pueden ser valiosas sin necesidad de atribuirles una naturaleza divina, esto sugiere que la trascendencia, la sabiduría y la compasión no son necesariamente prerrogativas de los seres divinos, sino capacidades intrínsecas de los seres humanos. Así, al quitar el velo de la divinidad, Benítez nos permite ver a Jesús como un hermano y un ejemplo al que podemos aspirar. Su vida de amor y sacrificio nos recuerda que, como seres humanos, también podemos encontrar formas de trascender nuestras limitaciones y de conectar con los demás en un nivel profundo y espiritual. La visión de Benítez, entonces, no intenta destruir la fe, sino ofrecer una versión de la espiritualidad que sea más cercana y auténtica para quienes buscan una conexión real y significativa en su vida diaria. La pregunta de si Jesús era o no divino puede, en última instancia, no ser tan importante como lo que su vida representa para cada uno de nosotros. En lugar de ver esta pregunta como una amenaza a la fe, puede ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre los valores universales que Jesús enseñó y sobre cómo podemos encarnarlos en nuestras propias vidas, independientemente de nuestras creencias sobre su naturaleza. Este análisis intenta ofrecer una visión completa del planteamiento de J. J. Benítez y sus implicaciones, invitando a la reflexión y al diálogo en torno a uno de los temas más profundos y debatidos de la humanidad: la relación entre lo divino y lo humano. La obra de Benítez es, en última instancia, un llamado a la búsqueda de la verdad y de la autenticidad, una invitación a mirar hacia adentro y descubrir la espiritualidad dentro de nosotros mismos. La trascendencia de Jesús sin la divinidad, un modelo de amor y compasión. Al abordar la figura de Jesús sin un enfoque en su divinidad, J. J. Benítez nos lleva a reflexionar sobre los valores universales que él representa. Al verlo como un ser humano, se puede entender su mensaje desde una perspectiva accesible para todos, en la que el amor, la compasión y la justicia son valores alcanzables sin necesidad de una naturaleza sobrenatural. Según Benítez, el ejemplo de Jesús radica en su capacidad de vivir de manera plena y consciente, enfrentando los mismos desafíos que cualquier persona enfrenta, y eso lo convierte en una fuente de inspiración accesible y realista. Esta visión de Jesús como un modelo de humanidad también nos invita a considerar que el verdadero propósito de su vida no era la adoración hacia su figura, sino el compromiso con los valores que promovió. Desde esta perspectiva, el énfasis se traslada desde la reverencia por un ser divino hacia la emulación de un ser humano que alcanzó un nivel de sabiduría y amor al que todos podemos aspirar. Esto es algo que muchas tradiciones espirituales han sugerido, que la verdadera realización espiritual no depende de una conexión directa con lo divino, sino de la forma en que cada persona vive y ama en su vida cotidiana. La idea de Jesús como maestro espiritual en lugar de salvador divino. Benítez también sugiere una reinterpretación del papel de Jesús en la historia. En lugar de verlo como un salvador divino que redime a la humanidad de sus pecados, lo presenta como un maestro que guía a las personas hacia una comprensión más profunda de sí mismas y de sus relaciones con los demás.
Este cambio de perspectiva puede transformar completamente la relación de los creyentes con Jesús. En vez de depender de Él para alcanzar la salvación, la gente puede ver en sus enseñanzas una guía para alcanzar un estado de paz y plenitud por medio del autoconocimiento, la meditación y el amor hacia los demás. Esto coincide con enfoques espirituales que enfatizan la responsabilidad personal en el desarrollo espiritual, donde cada persona debe trabajar en su propio crecimiento y en su relación con los demás sin esperar ser salvado por un ente externo. La figura de Jesús, según Benítez, se convierte así en un maestro que inspira a los demás a buscar dentro de sí mismos los medios para alcanzar la realización espiritual. Esta perspectiva no solo resulta atractiva para quienes buscan una espiritualidad independiente de las instituciones, sino que también invita a ver la vida de Jesús como una historia de autodescubrimiento y de superación personal. En lugar de esperar milagros o salvación externa, la figura de Jesús en la obra de Benítez inspira a los creyentes a construir su propia realidad de manera consciente, tomando decisiones que se alineen con los valores de amor, paz y justicia. La importancia del contexto histórico y cultural. La visión de Benítez también toma en cuenta el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió. Durante la época en que vivió, la región de Judea estaba bajo dominio romano y era un lugar de constantes tensiones políticas y religiosas. La aparición de líderes espirituales y revolucionarios no era inusual, y muchos profetas y maestros buscaban cambiar las condiciones de vida de su pueblo. Jesús fue uno de estos personajes que, según Benítez, no pretendía ser un salvador divino, sino que intentaba generar cambios en la sociedad a través de sus enseñanzas sobre el amor y la justicia. Este enfoque permite entender mejor el mensaje de Jesús en su contexto original, como un intento de sanar las divisiones y desigualdades de su tiempo, y no necesariamente como la instauración de una nueva religión. Benítez sugiere que Jesús no buscaba fundar el cristianismo, sino inspirar a las personas a vivir con una conciencia de amor y justicia, en un contexto donde la opresión y la injusticia eran comunes. Al enfocarse en el contexto histórico, el mensaje de Jesús se vuelve más humano y aplicable a la realidad social y política de su tiempo, lo cual también lo hace relevante para los desafíos actuales. Jesús como figura inspiradora en tiempos modernos. La visión de Benítez de Jesús como una figura humana que logra trascender sus limitaciones personales resuena especialmente en tiempos modernos, donde muchas personas buscan inspiración en figuras que encarnan valores como la justicia, la paz y la compasión. Al ver a Jesús como un ser humano con una conciencia elevada, su mensaje se convierte en una invitación a cuestionar los valores de la sociedad actual y a buscar formas de contribuir a un mundo más justo y compasivo. En este sentido, el ejemplo de Jesús puede verse como una fuente de inspiración para enfrentar problemas actuales, como la desigualdad, la violencia y la falta de empatía. Su vida se convierte en un recordatorio de que cada persona tiene el poder de marcar una diferencia a través de sus acciones y de que los cambios sociales profundos pueden lograrse a través del compromiso individual con los valores éticos y espirituales. La imagen de Jesús como un líder moral y ético que enfrenta el sistema opresivo de su época y defiende a los más vulnerables, ofrece un ejemplo atemporal que sigue siendo relevante para aquellos que buscan justicia y paz en la sociedad. Esta visión permite a los creyentes y no creyentes por igual inspirarse en la figura de Jesús sin necesidad de adherirse a una doctrina religiosa específica. Reflexiones finales. El mensaje de J. Benítez como camino hacia una fe auténtica. El enfoque de J. Benítez en un Jesús humano y accesible nos invita a una revisión de la fe y la espiritualidad en términos más personales y menos institucionales. Al despojar a Jesús de su aura divina, Benítez nos enfrenta a la responsabilidad de buscar nuestro propio camino hacia el amor, la compasión y el autoconocimiento. En esta búsqueda, no se trata tanto de adorar una figura sagrada, sino de hacer propios los valores y enseñanzas de Jesús y aplicarlos a nuestra vida diaria.
Esta reinterpretación de la fe puede ser especialmente útil para aquellos que sienten que las estructuras religiosas tradicionales ya no responden a sus necesidades espirituales. La invitación de Benítez a ver a Jesús como un maestro y un guía en lugar de un salvador divino abre un camino hacia una espiritualidad que no necesita intermediarios ni dogmas rígidos, sino una conexión directa y personal con los valores que Jesús representa. Finalmente, la obra de J. Benítez es un recordatorio de que la espiritualidad no tiene por qué ser una cuestión de creencias inamovibles. Al contrario, puede ser un camino de cuestionamiento, crecimiento y descubrimiento personal. La figura de Jesús, en la versión de Benítez, es un símbolo de esta búsqueda, una prueba de que la verdadera trascendencia se encuentra en la humanidad misma, en la capacidad de cada persona para amar, comprender y crecer. Este enfoque permite una interpretación de Jesús que desafía el dogma, pero que también invita a una conexión profunda con los valores fundamentales que él enseñó. J. Benítez nos recuerda que la espiritualidad auténtica no necesita una figura divina inalcanzable, sino una fuente de inspiración que nos impulse a ser mejores seres humanos. La figura de Jesús como un hombre excepcional, según Benítez, sigue siendo poderosa, inspiradora y relevante en cualquier tiempo y lugar. La espiritualidad de la autonomía y el autodescubrimiento, un Jesús como reflejo de la humanidad. La propuesta de J. Benítez, que presenta a Jesús como un hombre que encarna valores y enseñanzas accesibles para todos, se alinea con una visión de espiritualidad centrada en la autonomía y el autodescubrimiento. En lugar de depender de una figura divina para alcanzar la realización espiritual, Benítez sugiere que cada persona tiene el poder de descubrir su propio camino. Inspirado por el ejemplo de Jesús como un hombre que eligió vivir con una integridad y compasión extraordinarias. Este enfoque autónomo de la espiritualidad invita a cada individuo a asumir la responsabilidad de su propio crecimiento sin la necesidad de intermediarios o dogmas. En un mundo donde cada vez más personas buscan autenticidad en sus creencias, la visión de Benítez ofrece una alternativa que no requiere conformidad con las doctrinas religiosas tradicionales. En su lugar, permite a los buscadores espirituales desarrollar una relación personal con los valores y enseñanzas de Jesús, explorándolos en sus propios términos y adaptándolos a sus propias experiencias de vida. La relevancia de un Jesús humano para las generaciones actuales. Las generaciones actuales, que viven en una época marcada por el cuestionamiento de la autoridad y la búsqueda de significados personales en la vida, pueden encontrar en la figura humana de Jesús, según Benítez, un modelo de integridad y resistencia ante la injusticia. A diferencia de una figura divina que puede parecer lejana e inaccesible, un Jesús humano es alguien que enfrenta desafíos reales y que experimenta el dolor y las dudas como cualquier ser humano. Este aspecto de vulnerabilidad y fortaleza a la vez hace que Jesús sea una figura inspiradora para aquellos que buscan superar sus propias luchas y crecer a través de ellas. En el contexto moderno, donde las personas valoran la autenticidad y la experiencia personal sobre las estructuras establecidas, la idea de Jesús como un hombre común y extraordinario al mismo tiempo puede resultar especialmente atractiva. Al verlo como un ejemplo de vida y no como una figura exclusivamente religiosa, Jesús se convierte en un referente ético y espiritual accesible para personas de todas las creencias, incluso aquellas que no se consideran religiosas en el sentido tradicional. El papel de Jesús en el desarrollo de una ética universal. La reinterpretación de Jesús como un ser humano también permite que sus enseñanzas sean vistas como un modelo para el desarrollo de una ética universal que trasciende las divisiones religiosas. Al enfocarse en los valores de compasión, justicia y amor, Benítez presenta una versión de Jesús que promueve una moralidad basada en el respeto y la empatía, cualidades que son universales y pueden ser compartidas por personas de todas las culturas y credos. Esta visión es particularmente relevante en un mundo globalizado, donde los conflictos culturales y religiosos son comunes. La figura de un Jesús humano,
que se enfrenta a la injusticia con amor y que busca la unidad en la diversidad, puede servir como un puente para el entendimiento intercultural. De esta manera, las enseñanzas de Jesús, reinterpretadas desde una perspectiva humana, ofrecen una base ética que puede aplicarse en cualquier contexto, independientemente de las creencias religiosas individuales, hacia una nueva espiritualidad basada en el ejemplo y no en la doctrina. La propuesta de Benítez de un Jesús exclusivamente humano no solo cuestiona las doctrinas religiosas establecidas, sino que también sugiere una nueva forma de entender la espiritualidad. Esta espiritualidad no se basa en la obediencia a reglas externas o en la adhesión a credos específicos, sino en la capacidad de cada persona para seguir el ejemplo de amor y compasión que Jesús encarnó. Al enfatizar el ejemplo de Jesús en lugar de su divinidad, Benítez sugiere que la verdadera espiritualidad es una práctica activa y cotidiana, en la que cada individuo asume el compromiso de vivir de acuerdo con los valores que considera fundamentales. Este enfoque de la espiritualidad no exige que las personas renuncien a sus propias creencias o que acepten un conjunto de dogmas específicos. En su lugar, invita a cada uno a reflexionar sobre el tipo de persona que desea ser y a considerar cómo las enseñanzas de Jesús pueden servir como guía en su propio camino de autodescubrimiento y crecimiento. Las posibilidades de un Jesús humano en el diálogo interreligioso. El enfoque de Benítez sobre Jesús también ofrece posibilidades para el diálogo interreligioso. Al presentar a Jesús como un ser humano extraordinario en lugar de una figura divina exclusiva, Benítez permite que personas de diferentes religiones y tradiciones espirituales puedan relacionarse con su mensaje sin la barrera de una divinidad particular. Así, Jesús puede ser visto como un maestro espiritual universal, cuyas enseñanzas trascienden las divisiones religiosas y pueden ser valoradas por personas de todas las creencias. En este sentido, la figura de Jesús puede convertirse en un símbolo de unidad para aquellos que buscan encontrar puntos comunes en sus búsquedas espirituales. Las enseñanzas de amor y compasión de Jesús, despojadas de su contexto exclusivamente cristiano, pueden servir como un puente para el entendimiento entre personas de diferentes religiones, promoviendo una espiritualidad inclusiva y abierta al diálogo. Conclusión: la invención de una fe basada en el amor y la humanidad. J. Benítez, al presentar a Jesús de Nazaret como un hombre sin atributos divinos, ofrece una visión revolucionaria que invita a una reinterpretación profunda de la espiritualidad y la ética. En su obra, Jesús no es un ser sobrenatural destinado a redimir a la humanidad, sino un ejemplo de lo que significa vivir una vida comprometida con el amor, la justicia y la compasión. Este enfoque desafía las creencias tradicionales y las estructuras religiosas, pero también ofrece una nueva forma de entender la espiritualidad, centrada en la responsabilidad personal y el autodescubrimiento. En última instancia, Benítez nos invita a buscar la trascendencia no en lo sobrenatural, sino en nuestra propia capacidad para vivir de acuerdo con los valores que Jesús representa. Esta visión nos recuerda que la verdadera fe no depende de la aceptación de dogmas o de la creencia en lo divino, sino de nuestra disposición a vivir con amor y a transformar el mundo a través de nuestras acciones. Jesús, visto como un hombre, nos muestra que cada persona tiene el potencial de marcar una diferencia en el mundo y que el verdadero camino hacia la trascendencia es aquel que cada uno recorre con autenticidad y compasión. La obra de J. Benítez, aunque polémica, es una invitación poderosa a reflexionar sobre el papel de Jesús en nuestras vidas y a considerar cómo podemos seguir su ejemplo en nuestro propio camino espiritual. Al despojar a Jesús de su divinidad, Benítez lo convierte en un reflejo de nuestra propia humanidad y en un recordatorio de que todos tenemos el potencial de alcanzar una vida llena de significado y amor. En este sentido, su propuesta es una llamada a la acción y a la transformación personal, una invitación a vivir una fe auténtica basada en los valores universales que Jesús enseñó.